Bueno, hola para todos aquellos que me están viendo del otro lado de la pantalla. Mi nombre es Atsiri Ríos. Yo soy originaria, criada en México, en el estado de Durango, con mucho orgullo, norteña. Y bueno, en esta ocasión, Alba, súper amable, me ha invitado a compartirles un poco acerca de mi testimonio de conversión y bueno, yo encantada de compartírselos. Actualmente yo vivo en Querétaro, México y bueno, pues ahí junto con otra persona tenemos un apostolado. Actualmente me encuentro sirviendo en un apostolado completamente de hombres, se llama Caballeros del Rosario. Yo les apoyo ahí con temas administrativos y demás, pero bueno, pues ahí estamos sirviendo a nuestra madre, también como catequista en mi parroquia. Ahorita estamos preparando a los niños de confirmación, entonces bueno, pues feliz de poder servir. Y bueno, pues para comenzar, eh, quisiera platicarles un poquito pues de mi historia, ¿no? Un poco de contexto. Yo soy nacida en Estados Unidos, en Denver, Colorado, más mis padres, cuando yo tenía como 3 añitos aproximadamente, se regresan a México, a Durango. Entonces ahí pues yo estoy parte de mis estudios, yo inicio en kinder, primaria, pues de manera muy normal y natural. Ahora, a nivel espiritual, bueno, pues mi familia materna, toda son católicos. Ahora sí que católicos, pues por tradición, ellos no se consideraban muy practicantes, pero mi abuela materna sí, era de rosario diario, de estar siempre pues ahí velando en oración por sus hijos. Y pues todos los hijos y mis tíos, pues eran católicos, ¿no? Eran católicos por, por tradición, así les digo. No muy practicantes, pero pues todos se consideraban parte de la Iglesia Católica. Entre ellos mi madre, también católica, y obviamente pues ella, desde que estábamos pequeñitos, nos llevaba al catecismo, a la doctrina, también como muchos le conocen, y pues desde muy pequeña empecé a ir a catecismo, al igual que mi hermano. Por otro lado está mi familia paterna. Mi familia paterna, gran parte, pues son testigos de Jehová. Ellos, muchos, inclusive se consideran pues no creyentes, y pues otra parte pues son testigos de Jehová. Cabe mencionar que pues yo crecí en estos dos ambientes, crecí en estas dos partes o formas de ver a Dios, muy distinto, y ahora les voy a platicar por qué. Yo empecé yendo a catecismo muy pequeña en la iglesia católica, pues porque mi mamá estaba muy preocupada de que yo hiciera los sacramentos. Se enseñaba lo básico, obviamente se trabajaba pues con algún formato de la diócesis y demás. Pero a la par, yo crecí muy cercana a mi abuela materna, la cual pues era y sigue siendo testiga de Jehová. Entonces, bueno, yo durante mucho tiempo no sabía, no tenía idea que estaba viviendo, pues ahora sí que asistía a dos lugares completamente distintos. Asistía los fines de semana a catecismo en la iglesia católica, y entre semana acompañaba a mi abuela paterna a las reuniones, así le llaman ellos, a las reuniones, congresos de los testigos de Jehová. Y yo sinceramente no sabía pues que eran dos sitios completamente distintos. Yo sentía que era como que básicamente lo mismo. No tenía la formación. En aquel entonces yo tenía como
6 años, 5 años, entonces pues no tenía idea. Pero, sin embargo, mi mamá siempre me hacía hincapié y me decía, no me gustaría que tú fueras testiga de Jehová. Y mi abuela materna, por otro lado, me decía, ojalá algún punto tú puedas servir como testiga de Jehová, ¿no? No entendía mucho, pero bueno, yo asistía a los dos sitios. ¿Qué pasa? Algo que disfrutaba mucho personalmente era acompañar a los testigos de Jehová al campo, que así creo que le llaman, que básicamente pues es ir a predicar puerta por puerta. Lo disfrutaba demasiado porque me hacían parte, yo tenía mi Biblia de niña, de niños, entonces tenía muchas imágenes y demás, entonces yo lo disfrutaba muchísimo, ir, conocer gente, conocer niños, hablar de Dios, a mí era algo que me llamaba mucho, que disfrutaba demasiado, entonces bueno, lo hacíamos y de alguna manera pues era misionar, ¿no? Era salir, evangelizar. Y yo pues en ese momento lo disfrutaba pues junto con los testigos de Jehová. Y pues por otro lado en catecismo pues era más como que un ámbito de recibir, de formarme y pues en ese entonces, a esa edad, pues era un tanto aburrido porque sí había actividades y demás, pero pues todo era como que aprenderte las oraciones, estudiar esto, llenar el libro y pues no era tan atractivo para mí. Entonces, si le preguntaran a la Siri de esa edad y en ese entonces, pues yo disfrutaba más estar con los testigos de Jehová que en la iglesia católica por la dinámica que había. Pero pues, reitero, no sabía absolutamente nada, estaba chiquita. Luego, cuando yo cumplo como 11 años aproximadamente, en el lugar en donde yo no soy de Durango capital, soy de Santa María del Oro, que es un municipio del estado de Durango. Bueno, pues no había grupo de jóvenes ni de adolescentes, pues el párroco de aquel entonces, el padre Carlitos Sarillana, a quien estimo mucho y quiero mucho, él llama a un grupo de misioneros para que vaya a Santa María y pues que haga un retiro para jóvenes y adolescentes. En aquel entonces, pues eran más los jóvenes quienes se animaban a vivir esta experiencia y recuerdo mucho como una prima que se llama Denise, mi prima, eh, ella me invitó a este retiro, ¿no? Yo ya llevaba esta dinámica, como antes les mencionaba, yo asistía a los dos sitios y pues yo no sabía que estaba mal, yo no sabía, pues no estaba formada. Yo lo único que sabía es que amaba a Dios y eso yo estaba consciente que no lo conocía totalmente, pero yo amaba a Dios y me encantaba escuchar de Él y me encantaba estar en estos ambientes, ¿no? Donde se predicara, donde se hablaba de Él. Y bueno, Denise, mi prima, que me veía en estos dos como espacios, me dijo, ¿sabes qué? Va a venir un grupo de misioneros, vamos al retiro. Y la verdad, yo estaba como que no tan convencida de asistir. No porque no me llamara la atención, claro que me gustaba la idea, pero eh, había límite de edad. Y el límite de edad, si mal lo recuerdo, eran 15 años. Y yo tenía 11. Ni siquiera había hecho mi primera comunión. No había recibido la Eucaristía hasta ese entonces. Estaba preparándome para. Pero yo decía, no voy a poder entrar, no voy a poder vivir ese retiro por mi edad, ¿no? Afortunadamente o desafortunadamente, en ese entonces pues yo aparentaba más edad, entonces mi prima me dijo, va, no perdemos nada con intentarlo, entonces pues yo entré al retiro, ellos pensaron que yo tenía 15 años, ya después obviamente les confesé la verdad porque la conciencia me remordía y bueno, pues ya les confesé, les dije que yo tenía menos edad, yo tenía un miedo de que me echaran del retiro porque lo estaba disfrutando mucho. Entro al retiro y la verdad es que pues estaba muy emocionada de escuchar
hablar acerca de Dios, acerca de la Santísima Virgen, que gracias a mi abuela materna siempre, la Virgen siempre fue activamente mi madre, es decir, no solamente en la teoría, sino también en la práctica. Yo asistía a los rosarios que hacían allí en mi parroquia y ofrecían flores. Entonces, activamente yo sabía que ella era mi madre y rezaba el rosario con mi abuela materna. Entonces, bueno, eh, pues yo encantada de que en este retiro también hablaran de Nuestra Señora. Entonces, total, yo entro al retiro y sí entro como que en este mood de escuchar, de estar en este ambiente pues católico, pero también pues cabe mencionar que iba, iba tras mis amigos, iba en compañía de ellos, por ahí también había un niño que me gustaba mucho y que sabía que iba a estar ahí, entonces pues estaba contenta, ¿no? Contenta de pertenecer, de estar ahí. Luego, recuerdo muy bien que dentro de las pláticas, todo perfecto, yo estaba feliz, llevaba mi libretita, todo lo anotaba, pero hubo un momento muy especial que fue un parteaguas, no solamente en el retiro, sino en mi vida personal, en mi relación con Dios y a lo cual yo le llamo conversión. Mm, Cuando estábamos en el retiro, pues yo estaba junto con mis amigos y junto con este niño que les digo que pues a mí me gustaba mucho. Estábamos hasta mero atrás eh, y exponen al Santísimo. Se llega el momento en donde van a exponer al Santísimo y va a haber hora santa y pues también iba a haber confesiones. Yo me había puesto justo mero atrás porque como yo no me podía confesar todavía, yo no quería que ellos se enteraran que yo no podía pues recibir el sacramento de la confesión y pues próximo, porque todos los días íbamos a misa, fueron 3 días de retiro, esos 3 días teníamos hora santa, confesiones y pues también teníamos la Eucaristía, que ya luego les platicaré qué es lo que yo hacía para no pasar a comulgar. Pues bueno, exponen al Santísimo y yo recuerdo que estaba sentada justo atrás y, y yo no conocía bien la Eucaristía. Es decir, en el catecismo nos habían hablado acerca de la Eucaristía. Yo había construido una definición propia y, y lo que me habían enseñado y lo que yo lograba concebir era que pues era un símbolo, ¿no? Era un símbolo que Jesús estaba ahí en cuerpo y sangre, pero era un símbolo y yo así lo entendía, ¿no? Era una forma de representar. No, hombre, pues cuando exponen al Santísimo, recuerdo que yo estaba sentada, sentí un fuego en mi corazón que jamás voy a lograr transmitir con palabras, pero sentí algo que jamás en mi vida, en mi corta vida, porque tenía 11 años, Dios me llamó muy chiquita, eh, jamás había experimentado, jamás había sentido eso. Era, era un fuego, era algo que quemaba, que estaba llorando, llore, llore, y yo no sabía por qué lloraba. Yo veía la Eucaristía, yo decía, pues, ¿quién eres? Yo decía, ¿quién eres? ¿Qué es ese pedacito de pan que me hace sentir todo esto? Total, dejé a mis amigos y al niño que me gustaba, agarré mi silla, me fui hasta mero enfrente, me hinqué ahí y yo no sabía lo que estaba experimentando, pero recuerdo mucho que yo veía la Eucaristía y yo le decía, quiero estar siempre contigo, de aquí yo no me voy y tengo que saber quién eres. No sabía qué estaba experimentando, pero sabía que a partir de ahí yo no me iba a separar de aquello que me estaba haciendo sentir este fuego. Entonces, pues nada, a partir de ahí yo
Obviamente no pregunté a nadie, porque si yo preguntaba a alguien, pues sabrían de mi ignorancia acerca del tema y pues sabrían que yo no había hecho mis sacramentos y pues podrían botarme del retiro. Entonces yo me quedé callada, continué el retiro junto con mis amigos, éramos aproximadamente como 100 jóvenes, o sea, era demasiados. Y pues gracias a Dios, ¿no? Que eran muchísimos. Luego de ahí me acuerdo que fuimos a misa y pues yo no podía recibir la Eucaristía. Y los misioneros estaban muy atentos de que todos se confesaran, de que todos comulgaran. Híjole, entonces yo decía, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para que no me descubran? Entonces recuerdo que estábamos acomodados por fila y ya le tocaba comulgar a mi fila. Entonces tenían una práctica súper bonita que era no esperarte hasta que la fila terminara para levantarte a comulgar, sino que a pesar de que la fila para comulgar estuviera larguísima, tú hacer el recorrido, ¿no? Y situarte hasta la última persona de la fila con el motivo de ir viviendo el Vía Crucis, justamente a los laterales de las parroquias, ya ven que se encuentran las estaciones del Vía Crucis. Entonces, con este fin y con esta práctica se hacía de que cada fila iba como en procesión hasta el final de la última persona que estuviera en la fila para comulgar, pero tú ibas viviendo y mirando las estaciones del Vía Crucis. Entonces tú ibas viviendo ese Vía Crucis antes de comulgar. Entonces era una práctica súper bonita que a mí me gustaba mucho y que en ese entonces, pues ellos fueron quienes nos lo enseñaron. Entonces mi fila, pues tenía que irse a comulgar, pero no esperamos a que se terminara, repito, la fila, sino que nos fuimos hasta mero atrás. Entonces yo aproveché esta oportunidad para esconderme en una de las bancas. Entonces me fui hasta mero atrás, yo me seguí, nadie se dio cuenta y yo me escondí. Yo me escondí en una de las bancas. Ay, no. Me escondí y empecé a rezar. Empecé a rezar. Cuando vi que mi fila ya había comulgado, yo llegué por acá, es decir, estaban en un lateral. Yo me situé como si yo hubiera comulgado, me hinqué como todos los que acababan de comulgar, recé y me senté. Entonces nadie se dio cuenta que la única persona en todo el retiro que no había comulgado, pues era yo. Y pues no era porque yo no quisiera, sino porque no podía hacerlo. Entonces, bueno, continuó el retiro, hubieron algunas dinámicas, recuerdo que fue el querigma, y pues yo estaba fascinada, estaba contentísima. Termina el retiro y se crea un grupo juvenil que actualmente sigue y que les mando un saludo si ven este video. Se llama Haverim Yeshua, en hebreo, Amigos de Jesús. Y bueno, a partir de ahí, dos amigas mías muy queridas, que actualmente son misioneras, las asignaron como coordinadoras, perdón, y continúa este grupo juvenil, que para mí, o sea, mis hermanos, este grupo juvenil fue quien me salvó de continuar con los testigos de Jehová. ¿Por qué? Cuando yo tengo esta experiencia con Dios, este fuego que les decía que no sabía qué era, pero que me invitaba y no sé cómo explicarles que después de eso yo sentía una sed de Dios, una sed que no podía saciar ya solamente con el catecismo. Yo entré al grupo, yo veía a estas coordinadoras que para mí eran un modelo a seguir, ellas iban a misa diaria, entonces pues yo asistía a misa diaria, yo veía que ellas rezaban el rosario todos los días, yo lo rezaba todos los días. Todo lo que ellas hacían, porque pues ellas sabían más que yo todo lo hacía, todo lo hacía. Nos enseñaban en el catecismo, obviamente yo seguía acudiendo en el catecismo, obviamente el grupo no sabía que yo también asistía al catecismo, pero iba a estas dos partes y tuve esa plática incómoda con mi abuela paterna, perdón, donde yo le dije, pues, ¿sabes qué? Yo creo que ya no te voy a acompañar.
Obviamente ella se puso muy triste, se molestó, no entendía pues qué había pasado, qué había sido distinto. Y pues recuerdo que pues estaba pequeña, yo no tenía mucha formación obviamente al respecto, pero yo sí, obviamente nada más le comenté que yo había descubierto que la Iglesia Católica era en donde yo quería estar y donde había podido encontrar a Dios. Pero obviamente ya pensaba que encontrar a Dios pues también lo podía encontrar con ellos, pero era algo más profundo que en ese entonces yo no podía explicarle y pues ahora tampoco, o sea, no, es muy difícil de explicar lo que logras experimentar eh, cuando Dios te toca, cuando Dios te llama, porque así lo vi yo, obviamente ya tiempo después, lo vi como un llamado. Dios me llamó en ese momento. Yo no sabía cómo responder, solamente fue como un acepto, te sigo y quiero saber quién eres. Ahora, yo les mencionaba que yo lo que había aprendido en catecismo era pues que la Eucaristía era un símbolo, era una forma en que Jesús se representaba y la realidad es que cuando yo empiezo a conocer a Dios por medio de este grupo juvenil, nos juntábamos cada viernes por la tarde, nos recibíamos tema, entonces estábamos recibiendo formación y cada vez que yo iba al grupo y aprendía algo nuevo, en una ocasión vimos el tema de la Eucaristía y los milagros eucarísticos. Yo no podía parar de llorar. Yo no podía parar de llorar porque yo no sabía y en ese momento yo no entendía que la Eucaristía no era un símbolo, no era un instrumento. La Eucaristía era Dios mismo. Es que era Dios. Era Dios. Entonces, cuando yo conecté esto, yo dije, es que esa tarde, en ese retiro, cuando yo sentía aquello, era Dios, no era un símbolo quien me estaba llamando, quien me hacía sentir esta sed, este fuego. Cuando yo oí esto, yo no podía parar de llorar, obviamente, y ahí descubrí que la Eucaristía era Dios mismo y que Dios me había llamado y que me estaba acompañando en este proceso, porque pues yo sola no podía, no sabía, no tenía los medios y pues que gracias también, obviamente, al grupo juvenil quien me acompañó en este proceso de formación y a estos misioneros que también tengo mucho que agradecerles y decirles también a los misioneros que todo el bien que hacen son unos verdaderos instrumentos de Dios. Pedimos por ustedes, no se desanimen. En este caso fueron unos misioneros de Ciudad Juárez, Chihuahua, de México, a los cuales les debo mucho y fueron instrumento para que yo tuviera esta conversión con Dios. Bueno, pues a partir de ahí, la verdad es que yo no pude, es que no había otra forma, yo no pude separarme de Dios y de mi madre, la iglesia. No podría. Y actualmente no podría hacerlo. Dios no me soltó jamás. Eh, a partir de ahí, pues yo acudía con este grupo juvenil todos los viernes. Teníamos todo un itinerario, actividades anuales padrísimas, hermosísimas. No solamente nos formábamos, sino que también teníamos apostolado. Dentro de los apostolados era repartir ropa, recolectábamos y repartíamos ropa a las comunidades con gente que lo necesitara. Para abril recolectábamos regalos, juguetes, teníamos ahí algunos padrinos, entonces recolectábamos ropita, juguetes para llevarlo a los niños por el Día del Niño. También teníamos un campamento juvenil donde hacíamos vivir a jóvenes nuevos, obviamente, y también adolescentes, retiros. Entonces nos íbamos al campo, nos íbamos lejos de la ciudad y teníamos un campamento juvenil que era hermoso, hermoso, hermoso.
También nos hacíamos cargo del Via Crucis viviente, nosotros lo organizábamos, nosotros lo escenificábamos en el pueblo, entonces ahí nosotros nos encargábamos de todo del Via Crucis viviente. Para octubre teníamos el Rosario viviente también, por el tema de Halloween, pues invitábamos a todos los niños a que rezaran, entonces hacíamos una convocatoria, ¿no? Y nos poníamos justo en la plaza principal y montábamos ahí un escenario, rezábamos el rosario, hacíamos el rosario misionero, así de que enorme, enorme, enorme con los colores misioneros, vestíamos a los niños de los colores misioneros y pues nosotros significábamos, ¿no? Significábamos, teníamos varias temáticas. Sí, en una ocasión, que fue el año de la misericordia, bueno, pues la temática fue el año de la misericordia y tuvimos ahí la significación de varios santos promotores de la misericordia. También por ahí tuvimos la escenificación de los misterios gloriosos, que también estuvieron padrísimos. Y bueno, junto con este grupo yo la verdad es que crecí, me formé y pues ahora puedo decir que son mis hermanos en Cristo y más que amigos y compañeros, la realidad es que fueron mis hermanos. Ahora no estamos juntos, pero cada quien desde su trinchera pues hace la voluntad de Dios, ¿no? Lo que Dios le esté pidiendo en ese momento, donde Dios lo haya plantado, pues ahí están dando fruto. Y bueno, respecto a mi primera comunión, yo obviamente seguí acudiendo a catecismo y como ya estaba en el grupo juvenil, pues estaba recibiendo más formación y yo estaba contentísima, contentísima. Tenía una sed de Dios, de saber, porque yo decía, entre más sepa, pues más puedo amar, ¿no? Entonces, en una ocasión que nos dieron, como les comentaba, pláticas de la Eucaristía y de los milagros eucarísticos, hablaron de una santa, que no recuerdo su nombre, pero era una santa pequeña, que ella, si mal lo recuerdo, ella había fallecido cuando recibió la Eucaristía. Era tanto el amor, era tanto el anhelo, que algo había pasado, ella recibió la Eucaristía y falleció. Y yo me acuerdo que yo estaba tan nerviosa cuando yo recibiera el sacramento de la Eucaristía, yo decía, no, es que me voy a morir, es que es demasiado lo que va a pasar, yo voy a recibir a Dios, va a ser el primer encuentro. Y yo estaba muy feliz, estaba soñada, estaba soñada y más porque ya mis hermanos ellos sabían que yo iba a hacer mi primera comunión, la cual hice un 24 de septiembre en la fiesta de Nuestra Señora eh, de la Merced. Entonces, bueno, yo estaba feliz, estaba feliz. Ella es nuestra patrona en el lugar donde yo viví mucho tiempo y, y estaba muy contenta. Mi vestido fue de novia, tenía mi velito también y yo decía, es que me voy a unir con el amado, ¿no? Voy a recibirlo por primera vez, como muchos santos van a tener este primer encuentro con Dios. Y yo de verdad estaba muy nerviosa porque yo pensaba que me iba a morir, pensaba que, que como aquella santa, como era tanta la alegría y tanta la emoción, pues algo me iba a pasar, ¿no? Bueno, no me pasó nada. Recuerdo que cuando estaba haciendo fila para la comunión, pues ya me iba a tocar a mí, ¿no? Y yo estaba muy nerviosa, las manitas me sudaban muchísimo. Iba con mi madrina y estaba feliz, estaba feliz. Cuando recibo la Eucaristía, se me pone la piel chinita porque, no sé, es como contarlo es volver a vivirlo. Y recuerdo que yo estaba llorando, estaba muy contenta de haberlo recibido, estaba feliz y sabía que ese primer encuentro iba a ser para siempre. Y cuando digo para siempre, es hasta la eternidad. Es decir, en esta vida y la eternidad, ese primer encuentro real y
Ahora sí, no solamente espiritual, porque yo hacía mi comunión espiritual hasta que lo recibiera. Y yo sabía que ese primer encuentro iba a ser para siempre, para siempre. Entonces, pues significaba muchísimo para mí. Mi mamá, por otro lado, estaba muy preocupada por el tema de las fotos. Y recuerdo que yo estaba tan contenta y feliz que mi mamá por ahí estaba más preocupada, obviamente, por el tema de la foto y la pose. Y yo llevaba al Señor justamente en mi lengua y yo decía, no, no, yo le pedí a mi mamá que me diera un espacio para tener este recogimiento y pues esta conexión con Dios que yo quería tener. Era tan grande ese momento que yo estaba viviendo que ni siquiera yo lo podía entender y no quería que nadie estuviera quitándome la atención que no fuera ese momento con Dios. Entonces, bueno, recibí al Señor, hice mis oraciones, obviamente todo. Y yo dije, Señor, te voy a recibir todos los días que yo pueda, yo voy a estar aquí contigo. Qué bendición, yo lo puedo recibir siempre, porque algo que yo anhelaba mucho y que veía en mi prima, por ejemplo en Denise, que ya había hecho sus sacramentos, es que ella lo podía recibir cuando quisiera y pues yo todavía no podía, entonces yo me sentía muy triste por eso. Pero bueno, eventualmente, ya que asistía a misa diaria, lo empecé a recibir todos los días y, y yo no sabía, inclusive yo no sabía que lo podía recibir todos los días, yo pensaba que era nada más los fines de semana, perdón. Yo pensaba que solamente lo podía recibir los fines de semana y eso me ponía triste, pero luego que empiezo a formarme y yo sabiendo que lo podía recibir todos los días, pues todos los días estaba ahí. Bueno, y después eh, de este acontecimiento tan bonito que fue mi primera comunión, sucede que mis padres me mandan al extranjero, me mandan a Estados Unidos a estudiar, justamente en el lugar donde yo nací, que fue Denver, Colorado. Me mandan a estudiar la secundaria y obviamente pues yo pensé que esta separación de mi comunidad pues para mí iba a ser horrible, que iba a ser motivo para yo separarme de Dios y yo estaba muy triste, ¿no? Pero pues afortunadamente con la gracia de Dios eh, pues no fue así. Una vez que yo regreso, una vez que yo me voy a Estados Unidos, yo no tenía la iglesia tan cerca. Entonces no podía acudir a misa diaria. Obviamente, pues también por temas de la escuela y demás, no me era posible hacerlo. Pero yo decía, bueno, espiritualmente te recibo y todos los días te recibo. Pegada al rosario, a la Divina Misericordia también, a la coronilla a las 3 de la tarde, a las 3 de la mañana. La verdad es que yo dije, yo no me puedo separar de Él porque Él no se separa de mí. Entonces, bueno, pues así fueron 2 años de mi vida donde yo estuve en otro país. Obviamente el grupo juvenil, gracias a Dios, continuó con sus actividades y demás. Las coordinadoras lo hicieron súper bien. Y mi abuelita, por otro lado, y pues toda mi familia paterna, pues estaban como que un poco sacados de onda, decimos en México, estaban consternados que no solamente dejé de asistir con ellos, sino que ahora estaba teniendo un cambio súper radical en, ahora sí que en mi relación con Dios, en mi espiritualidad, pero también en mi forma de ser, ¿no? Algo que nos decían mucho los misioneros era que los santos eran católicos congruentes, ¿no? O sea, que no eran otra cosa más que católicos que sí se la creían y que no solamente sabían, sino que hacían lo que sabían, lo que se les enseñaba. Entonces yo estaba súper comprometida con eso y bueno, ellos empezaron a ver cambios en mí. Yo no los estaba viendo como, yo no los tenía como que tan claros porque yo solamente estaba haciendo lo que la iglesia me enseñaba, lo que yo estaba aprendiendo, yo quería hacer todo, ¿no? Recuerdo que en temas con los jóvenes era el tema de los papás, ¿no? La obediencia a los papás,
la caridad con los hermanos. Y a mí era algo que me costaba mucho. O sea, estaba en plena adolescencia, estaba en pleno donde yo quería hacer lo que yo quería y era un rush ahí de que Dios me pide esto, pero yo quisiera hacer lo otro, pero... Y fue muy bonito como Dios tuvo mucha paciencia conmigo. Mi familia también tuvo mucha paciencia conmigo. Y bueno, pues cayéndome, levantándome, pero trataba de hacer, pues, de ser congruente, lo que yo compartía a mis amigos, a mi familia, porque una vez que tú tienes este encuentro con Dios, no te lo puedes quedar a ti mismo. Es algo que tiene, no sé, es algo consecuente, no es algo que ni siquiera planees, pero una vez que Dios te llama, te toca, no puedes seguir siendo igual. De verdad, no es posible. Entonces, bueno, mi familia lo veía y mi abuelita estaba como que un poquito, no solamente triste, sino que molesta, ¿no? Ella decía, te están metiendo ideas equivocadas. Y teníamos, obviamente, pues nuestros pequeños enfrentamientos, debates y demás. Pero algo que yo compartí anteriormente es que la realidad es que yo me di cuenta que en lo que respecta a mi abuelita, yo jamás la iba a convencer. Yo le había dado todos mis argumentos para decirle, estás en el lugar equivocado, vente a la iglesia, vente. Ella por su lado pues tiene su historia, obviamente, y ella me decía, o sea, no hay argumento, no hay cita bíblica que tú me des que me pueda cambiar. Entonces, cuando te das cuenta de eso, entonces empiezas a querer obrar de otra forma, de otra manera. Yo decía, si yo a ella con palabras y argumentos no la puedo traer, no la puedo atraer también, pues va, perdón, va a tener que ser con el testimonio. Cuando escuché esta frase tan bonita que dice, eh, las palabras convencen, pero el testimonio arrastra, yo dije, yo quiero ser la segunda. Yo quiero ser la segunda con mi familia, con mi abuelita específicamente y con mis tíos que son testigos de Jehová. Entonces dije, yo quiero ser la segunda. Y bueno, con mi testimonio yo trataba, ¿no? O sea, no es que yo lo hiciera perfecto y la verdad es que no fue así, pero trataba e intentaba y yo veía como ella ya no era como que un debate o un enfrentamiento, simplemente como que era una curiosidad genuina de qué hacen ustedes. Ahora, un pequeño paréntesis, mi abuelita fue católica, más no católica practicante, católica pues ahora sí que porque sus papás lo fueron y ya. Entonces ella pues no asistía a misa, realmente pues no practicaba la fe católica. Ella sufre la muerte de uno de sus hijos y su hijo pues era testigo de Jehová. Entonces ella siente que debe de continuar el legado de su hijo y se va a la comunidad con los testigos de Jehová. Entonces, más que argumentos, pues a ella algo que la hilaba a esta comunidad, pues era honrar la memoria de su hijo, pues si ella regresaba a la iglesia católica, pues no solamente se daría cuenta que ya no estaría honrando la memoria de mi tío, sino que también pues se daría cuenta que su hijo estuvo equivocado. Y pues es algo muy duro. Entonces, ella me lo expresó así, por argumentos no va a ser factible. Entonces, pues yo empecé pues a tratar de creérmela, de sí poner en práctica lo que la iglesia me enseñaba y algo le llamó la atención y algo le llamaba la atención y me preguntaba. Y conforme a este diálogo genuino fue que entablamos muchísimas conversaciones, perdón, muy profundas, muy bonitas. Inclusive, pues ella me compartía que había cosas que no le gustaban, que no estaba de acuerdo,
Y bueno, o sea, hubo una apertura que jamás en la vida nunca había existido entre nosotras dos, conectar desde otro lado, ¿no? Desde el testimonio. Y no digo que ese testimonio la haya convertido, ni mucho menos. Yo espero en Dios y confío en Dios. También los tiempos de Dios son perfectos y el proceso de cada uno es también totalmente individual y con Dios. Yo siempre pedía mucho por ella y sigo pidiendo mucho por ella. Ella todavía sigue viva. Y ella, recuerdo en una ocasión que me decía, ya no pidas tanto, ya no reces tanto, está mal que reces tanto. Y yo en mi corazón decía, no puedo dejar de rezar porque significaría dejar de pedir por ti, por tu conversión, por ti. Pero pues, ¿cómo se lo iba a decir, no? Entonces, yo seguía rezando, obviamente. Y, y actualmente, pues ella continúa, ¿no? Con los testigos de Jehová y yo sigo en mis apostolados y demás. Pero justamente en ese momento donde yo tuve mi conversión, pues fue un parteaguas no solamente, como lo dije, personalmente, también para mi familia materna y paterna. Materna, porque pues ahí estaba yo como cuchillito de palo, como decimos en México, insistente y insistente. A mi abuelita yo le decía, te tienes que confesar, si eres católica, te la tienes que creer. Y andábamos mi prima y yo, Denise, atrás de mi tía, atrás de mi mamá, hay que ir a misa, esto. Y pues tratar de, yo le decía lo básico, ¿no? O sea, si eres católico, pues tienes que hacer lo que hace un católico, no más ni menos. Entonces andábamos atrás de ellos. Y por otro lado, con la familia paterna, pues yo trataba de dar testimonio, de responder algunas dudas. Si había algún debate, pues bueno, con lo que tuviera y si no sabía, preguntaba, pero trataba de sacar la casta, ¿no? Y Dios decía, poco a poco Dios va a ir tocando los corazones y poco a poco y poco a poco. Yo justamente algo que admiro mucho de mi abuelita, yo siempre se lo decía, es que pues siempre está ahí fiel. Es decir, esté lloviendo, esté relampagueando, ella está predicando, ¿no? Y eso a mí me invitaba mucho a también creérmela. Y luego descubrí que al inicio de este video les platicaba que algo que yo disfrutaba mucho con los testigos de Jehová era que ellos iban y predicaban. Entonces a mí eso me llama, me llena como no tienen una idea. Y cuando yo entro a este grupo juvenil que empezamos a ir a las comunidades, luego a formar otros grupos juveniles, a predicar, a enseñar, yo me llenaba de una forma que yo decía, qué hermoso, o sea, qué hermoso. Y cuando yo veía a mi abuelita predicar, llamando y esto y el otro, ahora sí que me volvía a remarcar, ¿no? Ese anhelo que tengo por servir, por predicar, por llevar el evangelio, por anunciarlo. Y yo la admiraba mucho. Yo decía, yo en eso sí quiero ser como ella. O sea, que sea el tiempo que sea, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar hablando de Dios. Yo quiero estar, pues, firme, ¿no? En cualquier apostolado, servir. Y bueno, pues yo les pido mucho su oración por mi abuelita, por todos nuestros hermanos separados. Obviamente, pues es un deber, ¿no? Que tenemos todos, pero a veces se nos olvida pedir mucho por ellos. Y bueno, si algún consejo yo les pudiera dar a todas las personas, algunos que están del otro lado de la pantalla, que no saben de qué manera ayudar a sus hermanos separados, pues miren, lo primordial es la oración, los sacramentos, ofrecer todo lo que puedan por ellos, utilizar todos los medios que la Iglesia nos ha dado para pedir por ellos, por su conversión y para que se haga la voluntad de Dios cuando Dios quiera. Miren, yo algo que a mí me pasaba mucho, perdone, es que yo quería que mi abuelita tuviera también su conversión ya, en el momento en el que yo quería, como yo quería, y la verdad es que Dios no obra así. Se nos olvida que cada historia es totalmente única, personal.
con Dios. Y cuando yo me di cuenta de eso, que Dios no iba a obrar con mi abuelita y con mis tíos como yo quería, descansé en Dios y me confié más en su plan. Entonces, tranquilos, no se desesperen. Dios tiene sus tiempos, no dejen de pedir por ellos y el testimonio. El testimonio, porque uno nunca sabe cuándo el testimonio va a arrastrar a otra persona e inclusive de cualquier secta. Entonces, bueno, pues por ese lado, mi familia actualmente saben lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy, lo agarrada que estoy de mi madre iglesia, lo mucho que la amo, que la quiero, que la defiendo. Y bueno, continuando un poco y cerrando este paréntesis, cuando yo regreso de Estados Unidos, ahora sí platicándoles un poco acerca de mi proceso personal, cuando yo regreso, junto con mi mejor amiga, nos nombran coordinadoras de este grupo juvenil. Duramos aproximadamente 5 años siendo coordinadoras. Luego ella se queda como coordinadora del grupo, yo me voy como coordinadora del decanato y se hace, la verdad es que una dinámica súper bonita. Estoy muy agradecida con ese grupo, actualmente continúan. Son un grupo súper perseverante y los admiro mucho y los quiero mucho y les pido mucho su oración por todos los grupos juveniles, por los jóvenes, que a veces se nos olvida también pedir mucho por ellos. Obviamente, pues después de eso viene el tema de la universidad y demás. Yo hago mi universidad justamente ahí, pero pues salgo, ¿no? Salgo para trabajar y pues me sitúo en Querétaro. Gracias a Dios y por gracia de Dios también en estos grupos católicos y demás es que yo conozco a mi prometido. Me voy a casar, primeramente Dios, en agosto. No falta mucho, así que les pido mucho su oración. Y bueno, pues el anhelo que tenemos bueno, mi prometido y yo, pues es un matrimonio santo, ¿no? El anhelo. Pedimos mucho a Dios que nos dé la gracia de hacer siempre su voluntad, de responder con generosidad. Y bueno, pues es una etapa más. Y quise mencionarlo para que ustedes se den cuenta cómo de una tarde en un retiro, en este llamado, en esta conversión que yo tuve en ese momento y que bueno, cada día tenemos nuestras pequeñas conversiones, ¿no? Así les llamo. Cada día nos decía un santo, hay que pedir siempre por nuestra conversión, porque siempre, siempre estamos en constante vuelta a Dios, ¿no? Nos caemos, nos levantamos. Pero en esa primera conversión, la conversión, en ese llamado que yo tuve aquella tarde, en ese retiro frente a Jesús Eucaristía, nada más me gustaría que se dieran cuenta cómo marcó mi vida y la sigue marcando, ¿no? Actualmente, que estoy en preparativos para casarme y demás, yo de verdad volteo hacia atrás y veo la mano de Dios en todo. Es que no me abandonó nunca. Y no te lo comparto para que admires mi testimonio ni para que te asombres de mi historia, sino más que nada para invitarte que también de vez en cuando voltees hacia atrás y logres admirar que Dios siempre ha estado contigo, que nunca te ha abandonado y que si lo ha estado antes, lo va a estar ahorita y lo va a estar en un futuro. Entonces, una de las grandes virtudes que tenemos pues es la admiración, ¿no? Dice Jesús en uno de los pasajes de la Biblia, dice, sean como niños. Y niños no se refiere pues que no seamos pues literal, ¿no? O sea, como niños, que no tengamos responsabilidades, que no, o sea, ser como niños es tener esa admiración, esa genuina admiración, asombro por las cosas de Dios
esa confianza plena en Dios como tu Padre, abandonarnos completamente, pues eso es algo que yo logro admirar mucho de los niños. Lo que le des le asombra, ¿no? Está como una esponjita absorbiendo absolutamente todo y está anonadado de la vida, de conocer todo. Entonces vivir en ese constante anhelo, en ese constante asombro y agradecimiento, y te digo, ver atrás y darte cuenta que Dios desde siempre te está llamando y desde siempre te está acompañando. Una vez un sacerdote me decía, yo le hablaba un poco acerca de ese momento que viví con Jesús Eucaristía, y él me decía, tú piensas que tú fuiste ahí la protagonista de esa conversión, ¿no? Me decía, lo que tú no sabes es que surgió porque Dios quiso y el protagonista fue Dios. Y fue algo muy bonito, que aunque puede ser muy obvio, decirlo en palabras, para mí me ayudó muchísimo, porque dije, si se dio como se dio, fue porque Dios quiso que así fuera y lo vuelve más especial, porque fue totalmente como yo lo hubiera soñado, ¿no? Como yo lo hubiera imaginado. Eh, perdón. Se sale ahora sí que de mi margen, de lo que yo en algún punto me hubiera imaginado. Bueno, pues fue más de lo que yo pedía. Y actualmente, como les mencionaba, pues seguir en esta conversión continua, sacramentos, rosario, oración, y estar siempre formados y pues de la mano de los santos, ¿no? Algo que a mí me dejaron muchísimo estos misioneros fue el cariño por los santos. Ellos me decían, si ellos pudieron, pues nosotros también estamos hechos del mismo barro, entonces no se desanimen, vamos todos juntos. Y bueno, pues invitarlos a esto, ¿no? A los sacramentos, a la oración, al rezo del Santo Rosario, a formarte, y también la vida de los santos. A mí la vida de los santos me motiva muchísimo, me da un poco de norte, camino, cuando flaqueo, cuando no sé por dónde ir. Una de las santas que a mí particularmente marcó mi vida fue Santa Teresa de los Andes. Santa Teresa de los Andes, viendo su película, porque está en YouTube, hay muchas películas que no tienen que pagar por ellas, búsquenlas en YouTube. Está San José Giuseppe Moscati también. Muchos santos, ¿no? Que marcaron mi vida, pero ella particularmente marcó la mía y es de mis santas favoritas. Ella un día, porque Dios quiso, dijo, pues soy católica y todo, pero ¿qué pasa si empiezo a rezar todos los días sin falta, ¿no? ¿Qué pasa si empiezo a platicar con Dios en una oración todos los días sin falta? O sea, sin romperlo, ¿no? Entonces ella empezó a rezar todos los días sin falta, y cuando menos pensó, Dios hizo un instrumento en ella increíble. Luego la llamó a la vida consagrada y demás, pero la santa inició su proceso de santidad orando todos los días. Entonces, bueno, pues te dejo aquí esta invitación. Obviamente yo creo que hay muchas cosas que me faltaron platicar, pero bueno, lo que más rescato y con lo que me gustaría que te quedaras es no con el asombro del testimonio, sino de lo que Dios hizo en este siervo, o sea, en esta persona. Inmerecedora, la verdad, yo no soy quien, no soy nadie, pero aún así Dios quiso hacer algo en mí. Entonces te invito a que admires lo que Dios está haciendo en ti, porque está haciendo algo en ti. Entonces, bueno, pues yo me despido, les agradezco mucho su tiempo, pido por ustedes, pido por cada persona que va a ver el video completo. Dios te bendiga,
tienes en mí una oración y una hermana en Cristo de aquí para en adelante. Y bueno, pues gracias por todo. Yo soy Atsiri Ríos y espero en Dios que algo te haya servido este mensaje. Dios te bendiga.